Buenas tardes, amigos de Radio Abinadí. Les habla el profesor Javier Tobar de la Fundación Central de las Escrituras para llevar a cabo otro programa más de nuestro programa titulado El escenario mesoamericano del Libro de Mormón. Vamos a empezar nuestra clase 6 y en esta ocasión brevemente analizaremos el libro de Segundo Nefi, capítulo 1 y 2. Primero vamos a leer Segundo Nefi 1:4, que dice: porque aquí les digo, he visto una visión por la cual yo sé que Jerusalén está destruida. Si hubiésemos permanecido en Jerusalén, también habríamos perecido. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Que mientras Leí y su compañía todavía viajaban por el desierto de Arabia, el Señor le dio la promesa de que recibiría noticias de la destrucción de Jerusalén. Eso dice en 1 Nefi 17:14. Pues bien, después de su llegada a América, el Señor les dio una visión en la que se reveló el destino de esa ciudad. Fue solamente por revelación de Dios que Leí pudo saber de la destrucción de Jerusalén. Fue solamente por revelación que Leí pudo saber que si su familia hubiese quedado en Jerusalén, habría sido destruida. En otros tiempos, Dios preservó a los profetas. Muchos de los ricos y sabios fueron asesinados, pero muchos como Daniel, Ananías, Misael, Azarías de la Biblia fueron preservados por los babilonios. El Señor sabía que Leí no sería preservado como Daniel si hubiera permanecido en Jerusalén. De ahí la obediencia fue el premio por la obediencia de haber salido de Jerusalén con su familia. En 2 Nefi 1:5 dice: pero dijo él, a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Bueno, pues al respecto, José Fielding Smith dijo: el libro de Mormón nos informa que toda América, tanto del norte como del sur, es una tierra escogida por encima de todas las demás tierras. En otras palabras, Sión. El Señor le dijo a los jareditas que los conduciría a una tierra que es escogida por encima de todas las tierras. Entonces, imagínense en dónde estamos viviendo los que somos del continente americano. Cuando el Señor comenzó a conducir a la familia de Leí a esta tierra, les dijo: y si guardáis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión. Sí, a una tierra que he preparado para vosotros. Sí, una tierra que es más escogida que todas las demás tierras. Por su parte, un análisis breve de 2 Nefi 1:23 que dice lo siguiente, abro comillas: despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos y salid de la oscuridad y levantaos del polvo. Cierro comillas. Pues sí, Pablo enseñó acerca de la armadura de la justicia, por lo tanto dijo: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues bien, se piensa que la armadura de la justicia es una doctrina del Nuevo Testamento, aunque Isaías la insinuó en Isaías 59:17, aquí vemos otro ejemplo en el que el lenguaje y la doctrina del libro de Mormón se asemejan más al Nuevo Testamento que a su contemporáneo, el Antiguo Testamento. Esto no es un anacronismo, hermanos, porque un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento revela que las ideas del Nuevo Testamento eran conocidas por los profetas como Abraham, Isaías, Moisés, Elías, etc. Pero las verdades claras y preciosas no se describían de manera clara y preciosa porque los judíos preferían tener un enigma. Pero aquí los judíos eran un pueblo de dura cerviz y despreciaban las palabras de claridad y mataban
a los profetas y buscaban cosas que no podían entender. Por lo tanto, a causa de su ceguera que venía por traspasar lo señalado, necesariamente debían creer, porque Dios les ha quitado la claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo deseaban y porque ellos quisieron. Dios los hizo para que fallaran un poco y reconocieran al Cristo. En 2 Nefi 2:2 dice, abro comillas, no obstante, Jacob, mi primer hijo, nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Cierro comillas. Pues bien, hermanos, la mayoría de los miembros de la iglesia están muy familiarizados con este principio. Parece que si hay un concepto que se aprecia bien es este, que las pruebas y tribulaciones de la mortalidad sirven a propósito de Dios, porque se convierten en el fuego refinador que nos purifica el alma y nos da experiencia. Por tanto, Él os da esta promesa con un convenio inmutable de que se cumplirán y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor en Doctrina y Convenios 98:3. Pues bien, José Smith había sufrido en la cárcel de Liberty durante meses antes de llegar al límite de sus fuerzas. Recibió 2 grandes revelaciones sobre el proceso de la aflicción. Y dice así, si eres llamado a pasar por turbulencias, si los cielos se oscurecen y todos los elementos se combinan para obstruir el camino, y sobre todo, si las mismas fauces del infierno se abren de par en par tras de ti, debes saber, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Doctrina y Convenios 122 del 5 al 7. Y dice, hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que un breve momento y luego, si las soportas bien, Dios te exaltará en lo alto, triunfarás sobre todos tus enemigos. Por otro lado, hermanos, un breve análisis en 2 Nefi 2:21 dice, y abro comillas, y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaban en la carne. Cierro comillas. Pues aquí Leí se refiere al estado de prueba que comenzó con la caída de Adán. También hace referencia a la larga vida de quienes vivieron en los días de Adán, pues él vivió 930 años, Set vivió 912 años, Matusalén tiene un registro de 969 años y Noé vivió 950 años. Después del diluvio algo pasó. La duración de la vida comenzó a acortarse mucho más. Esto fue conforme a la voluntad de Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que esto se puede ver en la duración de la vida de Abraham de 180 años y de José de 110 años. La referencia de Leí aquí en esta escritura es instructiva porque nos da al menos una razón por la cual la duración de la vida fue tan larga para los primeros padres, para que pudieran arrepentirse mientras estaban en la carne y su tiempo se alargó. Por otro lado, en 2 Nefi 2:22 al 23 dice, abro comillas, pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín del Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y el 23 dice, y no hubieran tenido hijos. Cierro las comillas. Interesante escritura que estamos analizando muy breve, porque dice, si Adán no hubiera transgredido, no habrían tenido hijos. Pues los santos de la iglesia dan por sentada esta doctrina. Busquen en el registro de Génesis, no encontrarán esta doctrina. No se enseña en ningún lugar de la Biblia.
Las implicaciones de una interpretación diferente son enormes. Muchas denominaciones cristianas creen que Adán y Eva pudieron procrear antes de comer el fruto prohibido, pero no lo hicieron. Según esta doctrina, sin su transgresión, toda la humanidad habría nacido en el paraíso del jardín del Edén. Concluye que la caída de Adán obliga a toda humanidad a vivir en un mundo oscuro y lúgubre en lugar de un paraíso. Es esto donde nuestra doctrina difiere. Gracias a Leí y a la claridad de esta escritura y a otras fuentes también entendemos que ellos no podían tener hijos en su estado de inocencia. De hecho, todo el plan de salvación se habría echado a perder si nunca hubieran comido del fruto. Si no lo hubiesen hecho, todos estuviéramos todavía en la existencia premortal mientras Adán y Eva permanecían en el jardín poniendo nuevos nombres a los animales. La decisión de Adán, motivada por el sabio consejo de su esposa, hizo posible que toda la humanidad experimentara la mortalidad y conociera la oposición en todas las cosas de las que habló Leí. Fue solo de esta manera que podrían llegar a ser como un Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Qué interesante! Analicemos la siguiente, segunda Nefi 2:25, abro comillas. Adán cayó para que todos los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Cierro comillas. Contrariamente a algunas ideas, hermanos, Dios en realidad quiere que seamos felices, quiere que tengamos alegría, que experimentemos la belleza de sus creaciones, que conozcamos el amor de la paternidad y la familia, que sintamos su amor por nosotros y que vivamos de acuerdo con su espíritu. Solo quiere que experimentemos lo negativo para que podamos apreciar las cosas hermosas que tiene guardadas para nosotros. El concepto de la religión que enseña que uno debe privarse de todo placer en una especie de austera autoprivación de mente, cuerpo y espíritu es falso. Solo debemos privarnos de aquellos placeres mundanos que esclavizan la mente, el cuerpo y el espíritu humano. Satanás imita el plan del Señor. Él dice, los hombres existen para tener placeres pasajeros. El plan de Dios es que tengamos gozo duradero en este mundo y gozo eterno en el mundo venidero. Esta clase de gozo solo puede venir cuando el cuerpo y el espíritu están unidos. Los elementos son eternos y el espíritu y el elemento inseparablemente conectados reciben una plenitud de gozo, y cuando están separados el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Por eso el Señor ha provisto muchas maneras para que experimentemos este gozo divino mientras estemos aquí en la tierra. Nos ha dado el privilegio de ser padres para que podamos tener gozo y regocijo en nuestra posteridad. Las Escrituras también nos enseñan que el Espíritu nos traerá gozo. Cito entre comillas, de cierto os digo que os daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Cierro comillas. Los israelitas sabían que los recién casados debían tener gozo en su matrimonio, porque dice, cuando alguien tome mujer, no saldrá a la guerra ni se le encargará de ningún negocio, sino que libre estará en su casa un año y alegrará a su mujer. Deuteronomio 24:5. De este gozo terrestre Brigham Young enseñó, el gozo eterno de Dios se compara con el fruto del árbol de la vida, porque es la recompensa final de los justos. ¿Qué gozo más grande podría experimentarse que oír al Salvador decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Ahora vamos a analizar la escritura de 2 Nefi 2:26, abro comillas, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Cierro comillas. Por sí solo, este versículo justificaría el valor eterno del Libro de Mormón. El acontecimiento más trascendente de toda la historia fue el sacrificio expiatorio de Jesucristo. La expiación vino en respuesta a la caída. Sin una comprensión de la caída no puede haber una comprensión significativa de la expiación.
A su vez, para entender la caída uno debe entender la naturaleza de la creación, porque es del estado original en el que las cosas fueron creadas que han caído y el cual mediante la expiación en gran medida están destinadas a regresar. Estos tres principios, la creación, la caída y la expiación, son inseparables y se les ha llamado apropiadamente los tres pilares de la eternidad. Entre las páginas de la Biblia podemos leer un relato de la creación, de la caída de Adán y de los acontecimientos que rodearon el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Sin embargo, es al libro de Mormón al que debemos recurrir para aprender por qué las cosas fueron creadas como fueron, por qué fue esencial para el plan eterno de la salvación del hombre que Adán cayera y por qué era necesario derramar la sangre de Cristo en un sacrificio infinito. Con este fin, pocos versículos se han escrito que sean más instructivos que los que escribieron aquí el padre Leí cuando nos dijo que si Adán no hubiera caído, todas las cosas creadas, es decir, Adán, Eva, las plantas, los animales e incluso la tierra misma, habrían permanecido para siempre en el estado paradisíaco en el que habían sido creadas. Nadie conocería la muerte, nadie conocería la corrupción ni el cambio de ninguna clase, y nadie podría producir según su propia especie. Todos deberían haber permanecido para siempre como existieron al complementarse. Todos deberían haberse permanecido para siempre como existieron al completarse el acto creativo. Hemos concluido por este día. No olviden unirse al grupo de Arqueología del Libro de Mormón en Facebook. También pueden leer mi blog llamado Arqueología del Libro de Mormón. Y por supuesto, seguir escuchando, seguir viendo los videos y seguir leyendo en Facebook el contenido de Central de las Escrituras. Gracias y hasta la próxima.